En cuanto a las tablas de contingencia, tablas cruzadas, tablas tetracóricas, pues tienen varios nombres. Vamos a repasar un poquito su composición, la manera de su interpretación también, para aprender a hacerlas en SPSS. Esta es una herramienta de gran importancia para todo lo que concierne al análisis bivariado, porque justamente se utilizan tablas cruzadas en las cuales se puede calcular el chi cuadrado como contraste de hipótesis, tema que veremos más adelante. Entonces recordemos que siempre el factor debe estar titulando las filas, el evento o el grupo de comparación, digamos lo mejor general, el evento estaría titulando las columnas. Tenemos 4 celdas internas que bien pueden denominarse 1, 2, 3 y 4 o A, B, C y D en ese orden. Tenemos los marginales, pues que son en este caso la suma de A y C, en este caso la suma de B y D, aquí la suma de A y B y aquí la suma de C y D. Y tenemos el total del tamaño de la muestra con la que estamos trabajando. Para definir bien la manera como en la tabla de contingencia se piden los porcentajes, es muy importante que tengamos en cuenta que existen variables aleatorias y variables fijas. Una variable es aleatoria cuando la distribución de la misma la vamos a conocer cuando recojamos los datos. Por ejemplo, yo voy a preguntarle a los estudiantes de qué ciudad proceden. Yo no tengo idea. Ese dato lo voy a obtener de los estudiantes. Entonces, la variable es aleatoria. Una variable fija es cuando yo conozco la distribución desde antes de recolectar los datos, es decir, cuando conformo grupos. Por ejemplo, yo con ustedes conformo un grupo de 5 estudiantes mujeres y 5 estudiantes hombres para preguntarles de dónde vienen. Entonces, la variable sexo, que yo voy a trabajar con 5 hombres y con 5 mujeres porque los voy a seleccionar, esa variable es fija. Y les voy a preguntar de dónde vienen, esa variable es aleatoria. Entonces, sí, obedece a los grupos que estoy formando para comparar, la variable es fija. Si es el dato que voy a recoger de las personas de la muestra, la variable es aleatoria. Entonces veamos, para este caso, en una comparación, si tenemos aquí la variable aleatoria, es decir, si fuma o no fuma, y tenemos aquí la variable fija, cáncer de pulmón sí, cáncer de pulmón no, pues la variable fija si esa es la variable fija, me está diciendo que voy a tener un grupo de personas con cáncer de pulmón, un grupo de personas sin cáncer de pulmón, y que a esas personas les voy a preguntar si fuman o no fuman. Entonces estoy comparando y esta manera de armar el grupo de casos enfermos y controles no enfermos, pues es lo que ustedes bien saben que se denomina estudio de casos y controles. Estoy comparando el grupo de gente con cáncer, el grupo de gente sin cáncer, respecto a si fuman o no. Entonces, los porcentajes que yo debo presentar en la tabla son los totales de los grupos de comparación correspondientes a la variable fija. En este caso, por ejemplo, este 62.5% que sería del 100% de los pacientes con cáncer, 62,5 refirieron fumar. O este 65,4 del 100% de los pacientes sin cáncer, 65,4 refirieron no fumar. Entonces lo leo mirando dónde está el 100%. Si la variable fija en cambios es, por ejemplo, la exposición al sílice, sí y no, esta es la variable fija, es decir, voy a trabajar con un grupo, digamos, de 100 personas expuestas al sílice y de 100 no expuestas. Y a ellas les voy a hacer un seguimiento a ver a quién le da fibrosis pulmonar, pues la fibrosis pulmonar no la conozco de antemano, va a resultar en el seguimiento, es una variable aleatoria. De tal manera que los grupos a comparar son la exposición al sílice y la no exposición, por eso los cientos por cientos en este caso son horizontales. De nuevo, el objetivo estadístico es comparar y de esta manera, con este seguimiento, grupo expuesto, grupo no expuesto, a quien le hago un seguimiento hasta que se enfermen, es un estudio de cohortes. Insisto, porcentajes horizontales. Digamos acá, ¿qué sería si tenemos esa tabla que estaba mencionando?
este 62,5%, ¿qué sería? O sea, del 100% de los pacientes expuestos al sílice, el 62,5% presentaron fibrosis pulmonar a los 20 años, por ejemplo. O este 34%, de los pacientes no, del total de pacientes no expuestos al sílice, 34,6% presentaron fibrosis pulmonar después de tanto tiempo. Bueno. Finalmente nos quedan los estudios tipos cross-sectional o que también se denominan prevalencia tipo analítico. En ellos, pues en realidad uno puede pedir cualquiera de los porcentajes de acuerdo al interés de comparación, pero lo técnico para la presentación del dato es solo pedir el porcentaje, el gran porcentaje o el porcentaje total o diagonal, como lo quieran denominar. Aquí tengo ambas variables aleatorias. Por ejemplo, tomo un grupo de estudiantes de bachillerato y no sé, son 500 estudiantes de bachillerato. Y a esos 500 estudiantes de bachillerato, a la vez les voy a preguntar si consumen licor y si fuman. Es decir, yo de antemano no tengo grupos armados. Yo no sé si fuman o no fuman, no sé si ingieren licor o no. Yo simplemente le voy a preguntar las dos cosas a la vez, lo que es característico de un cross-sectional. Entonces también aquí lo que yo estoy haciendo es asociar, es propio de un estudio cross-sectional y entonces pregunto por las dos variables. Aquí no hay seguimiento, ¿no? Que es la diferencia con el estudio de cohortes. Entonces, en este caso, notemos que el 100% solamente estaría aquí. Entonces, estos valores son relativos a este 100%. Me diría que el 30% de los adolescentes consumen licor y fuman. El 18% de los adolescentes consumen licor y no fuman. El 18% no consumen licor y fuman. El 34% ni consumen licor ni fuman. Siempre referido al total de la muestra. Entonces, me devuelvo. Si tenemos un estudio tipo casos y controles, el 100% está en las columnas. Si es tipo cohortes, el 100% está en las filas. Y si es tipo cross-sectional, solo tenemos aquí un 100%. ¿Cómo se hace? Entonces, se entra por teniendo la base de datos con las dos variables. Variable, la presencia sí 1, ausencia no 2, en ambas variables. Entramos a analizar estadísticos descriptivos. Por aquí entrábamos a hacer la tabla de frecuencias, ahora vamos a entrar por tablas cruzadas. Dependiendo de la versión que tengan del SPS, puede decir tablas de contingencia, pues cualquiera de los sinónimos. Y ahora en las tablas cruzadas vamos a decir, nos dice, ¿qué quiere en filas? Entonces vamos a colocar, como yo voy a trabajar aquí hábito de fumar y cáncer, yo le digo, yo quiero hábito de fumar en las filas porque este sería el factor, y en las columnas cáncer de pulmón porque este sería el evento o la enfermedad. Y le voy a pedir, entro aquí a este botoncito de casillas, que es donde me va a dar los porcentajes y me abre este cuadro. Dejamos esto tal cual sale y digamos yo que voy a pedirlo por fila. Entonces, si yo voy a pedir el porcentaje por fila, es porque estoy comparando los que fuman y los que no fuman, es decir, un estudio tipo cohortes. Si yo lo pidiera por columna, es porque mi estudio es tipo casos sin control, estoy comparando los enfermos con los no enfermos. Y total es porque tengo ambas variables aleatorias. Entonces aquí yo elijo. Obviamente pueden elegir los tres, pero la tabla se hace muy maluca para leer, ¿no? Pues pueden ensayar, ensayen cómo sale la tabla con los tres porcentajes, solo que hay posibilidades de uno equivocarse en la interpretación. Veamos en este ejercicio que yo tengo aquí una solicitud de 100% por filas, hábito de fumar en las filas, cáncer de pulmón en las columnas y tengo aquí mis 100%. Me está diciendo que del 100% de los fumadores, 69,2 tuvieron cáncer, obviamente esos son datos terriblemente exagerados, y me está diciendo que de los no fumadores, 37,5 hicieron el cáncer. Entonces tenemos los datos. En el resumen del procesamiento de casos nos dice que estamos mirando hábito de fumar y cáncer de pulmón con 100 valores o 100 registros, que todos son válidos, es decir, no tengo valores perdidos en mi tabla. Entonces ustedes van a practicar un poco con ello. En la matriz de datos 03 tablas 2020 SAP van a encontrar una información. La idea es que ustedes elaboren la tabla de contingencia correspondiente seleccionando, o sea, ustedes verán cómo la hacen, seleccionando las casillas de porcentajes pertinentes para un estudio de cohortes.
van a copiar, o sea, ustedes van a evaluar cuál es el factor, cuál es el evento, para poderlo ubicar, si en filas o en columnas, y luego tipo cohortes, tienen que decidir qué porcentajes van a pedir. Copian la tabla de resultados en el archivo de Word y van a redactar uno o dos de los resultados que presenten la tabla. Uno o dos de los datos internos, o sea, de la celda A, B, C o D, ese dato interpretado. Luego con la misma, ya entendiendo la tabla, con la misma información, van a elaborar la tabla de contingencia, pues que será la misma, pero seleccionando las casillas pertinentes a un estudio de casos y controles. De nuevo, o sea, pues aquí cambia la tabla, pues será la misma, pero la ubicación de los porcentajes será diferente. De nuevo copian la tabla en el documento Word y redactan la interpretación de uno o dos de los resultados de las celdas A, B, C o D.